Romanos capítulo 3. ¿Estás alegando otra vez, verdad? ¿Ah? ¿Creando problemas? ¿Tan temprano? Y la pantalla está muy abajo. No, yo sé que se está grabando, pero está bien que todos sepan. El problemático es el Orlando. Voy a salir al mundo. Romanos capítulo 3. Vamos a hacer un breve repaso. En Romanos 1, 2 y 3 hemos estado viendo la condición actual de la humanidad. Y cuando estamos haciendo un estudio hay muchas formas de ver Romanos. Si ustedes tienen algún libro en la casa o ven por internet algún comentario sobre Romanos, van a ver puntos de vista que yo no he sacado y yo voy a sacar algunos puntos de vista que quizás ellos no vean. Es un libro profundo, tiene muchas verdades. Romanos es bien cargado de doctrina. Y entonces hay mucho material. Yo conozco pastores que comenzaron en Romanos capítulo 1 y terminaron el libro en 3 años. Yo no quiero tomar 3 años para estudiar el libro. Este no es un seminario a nivel preparando pastores para ministerio. Entonces quiero simplemente que nosotros entendamos algunas de las verdades básicas sobre la gracia y la salvación, y cuáles son algunas doctrinas que están bajo ataque hoy día. Y creo que deberíamos tener ese fundamento, deberíamos nosotros saber sobre la salvación y cómo responderle a la gente que insiste que la salvación es otra, o que hay otra forma de ver la salvación, o que la Biblia no es tan clara sobre algunos de estos temas. Así que comenzamos en Romanos 1. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la salvación es el Evangelio, es el mensaje de poder de Dios para salvación. Y después comienza a enumerar todos los problemas que tiene la humanidad y por qué necesita ser salvo. Como dije, existen muchas formas de estudiar este pasaje, pero yo creo que lo que tenemos que hacer cuando vemos cualquier estudio bíblico es por lo menos contestar estas 3 preguntas. Número 1, ¿qué nos revela de la condición del ser humano este pasaje? Si estamos en Gálatas, tenemos que ver eso. Si estamos en Filipenses, tenemos que ver eso. Si estamos en Romanos o uno de los Evangelios, tenemos que vernos en el espejo de la palabra para ver cuál es la condición humana y en qué me parezco yo a estos personajes en la Biblia. Segundo, ¿qué nos revela acerca de Dios? Sus atributos, cómo Dios se relaciona con el ser humano, cómo se quiere relacionar conmigo, qué es lo que Dios me ofrece para yo poder relacionarme con Él, y eso también lo vamos a ver en el libro de Romanos. Y después, tercero, ¿qué debo hacer yo ahora con esta información? Ahora que entiendo mi verdadera condición y necesidad de Dios, y entiendo quién es Dios y cómo se quiere relacionar conmigo y qué ha ofrecido para que yo me pueda relacionar con Él, ¿qué voy a hacer yo al respecto? Porque si no hay aplicación de la palabra de Dios, ¿qué dice Santiago? No este Santiago, el de la Biblia. ¿Qué dice Santiago? Que uno se engaña a sí mismo. Si yo leo nomás la palabra y no la pongo por obra, me engaño. ¿A alguien le gusta que lo engañen? Entonces, ¿por qué te vas a engañar a ti mismo? No tiene sentido. Entonces, es importante que al leer y estudiar la palabra no llenemos nomás la cabeza de más información, sino que realmente estemos viendo que esa información debería tener un impacto en nuestra vida, debería transformar cómo pensamos y cómo actuamos. La condición real del ser humano, eso ya lo vimos en parte en el capítulo 1, cuando el hermano Santiago nos enseñó ese pasaje, versículos 18 al 32, el ser humano sin Dios y sin excusa, lo vemos yendo de mal en peor. Ignoran a Dios, aunque conocen a Dios, lo pueden ver en la creación. Dios los entrega después a lo que ellos quieren. Ellos simplemente quieren vivir su vida y no quieren tomar en cuenta a Dios. Entonces Dios al fin dice, ya, entonces voy a dejar que ustedes hagan lo que ustedes quieren. Tomen sus decisiones nomás. Y hay un momento, y tenemos que tener cuidado con esto, hay un momento en que Dios ya deja de llamar y buscar al pecador, cuando se endurece tanto su corazón que dice, no quiero saber nada de Dios, ya está confirmado en su camino.
Y eso es lo que sucede con estas personas. Segundo, el ser humano moral y sin excusa. El que se cree que es mejor que los demás. Yo no soy como mi vecino. Yo no he matado a nadie. Y cree que con eso es suficiente para poder relacionarse con Dios y llegar al cielo. Tercero, tenemos el ser humano religioso. Y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 2 para recordar lo que ya vimos y empatarlo con o ir de lleno ya directamente al capítulo 3, porque todo va conectado. Entonces, capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Había alguien más religioso que los judíos? Bueno, los fariseos y saduceos eran judíos y ellos iban al templo 3 veces al día. Adoraban a Dios, oraban a Dios 3 veces al día. Daban un diezmo hasta de las cosas que la Biblia dice no exigía Dios que se dieran diezmos. El eneldo y otras cosas pequeñas en su cocina, ellos ahí contando hojitas de diferentes cosas que ocupaban en la cocina y separaban las 10 hojitas y después tomaban una y las separaban para Dios. Así de minuciosos eran. ¿Y qué dice Jesús de ellos? Su corazón está lejos de mí. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Hay mucha gente religiosa en el día de hoy que son similares a los judíos. Dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad instruido por la ley, apruebas lo mejor, versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, buenas preguntas vienen ahora. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas, que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Al ver la hipocresía de ellos, los gentiles decían, esa es una religión vana. Y deshonraban a Dios, se burlaban de ellos y se burlaban de su Dios. Versículo 25. Antes del 25. ¿No sucede eso hoy día? En el mundo se burlan de los cristianos, dicen, mira, dice ser cristiano. Mira cómo vive. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si puede ser incircunciso, guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Esta es una clave importante. No es cristiano el que lo es simplemente exteriormente. No es judío el que lo es simplemente en el exterior. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Jesús dijo, ustedes oran para ser vistos de los hombres y ya recibieron su recompensa. De Dios no van a recibir nada. Todo eso es como el preámbulo a lo que viene ahora en el capítulo 3. Ya lo vimos la semana pasada. Si no lo vieron, quedó grabado y lo pueden repasar esta semana. Pero justo después de hablar del judío y su religiosidad y su orgullo, y se cree guía a los otros y cree que puede ayudar a otros a encontrar a Dios, él dice, pero ustedes no lo están viviendo. Y por eso hace esta pregunta ahora en el versículo 1 del capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Es el escogido de Dios, es el pueblo escogido de Dios. ¿Qué ventaja tiene si Dios no mira con agrado su forma de hacer su religión? Porque la está haciendo en una forma externa y no ha cambiado su corazón.
¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pregunta. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí el ser humano religioso judío. Vamos a ir hasta el versículo 8 y después vamos a ver el ser humano típico de toda la humanidad. Vuelve a generalizar sobre la condición del ser humano. Pero lo bueno es que hay buenas noticias al final. Así que ahora vamos a leer hasta el versículo 8 y voy a hacer unos breves comentarios, pero después vamos a seguir leyendo para ver toda la mala noticia de un guarapazo, o sea, de un golpe, para que después podamos hablar de la buena noticia, ¿ok? Entonces, seguimos leyendo en el versículo 3. ¿Cuál es la ventaja? Ellos tienen la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Lo dice después también en Romanos. Vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios abunde, porque si hay mayor pecado, hay mayor gracia. Él dice, no, ese no es un buen argumento. Aunque algunos dicen que nosotros predicamos eso. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Todos están qué? Como dice el versículo 23, saltemos nosotros rápidamente y lleguemos a la conclusión. Lo dice de otra forma, por cuanto todos y están destituidos de la gloria de Dios. No sabemos ese versículo súper bien. Es uno de los que se memoriza bastante. Entonces, si todos pecamos, ¿qué esperanza hay? Vamos a llegar a eso en un minuto. Aquí describe después las personas generales, el hombre, la mujer, como su actitud típica, lo que nosotros vemos, aunque nadie realmente quiere hablar de su condición, esta es la realidad. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo creo que esa última frase especialmente describe el mundo de hoy. No hay temor de Dios, nadie teme a Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora viene la buena noticia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¡Wow! Lo logré. En solo la lectura y la introducción, 17 minutos. Nos queda poco tiempo para resumir todo, pero lo voy a resumir de tal forma que espero, si ustedes lo ven después o sacan algunas fotos de esto, pueden volver a casa y estudiarlo un poco y ver que todo es lógico. Pablo aquí es muy lógico en su presentación, estudió bajo Gamaliel. Muchos de los líderes religiosos en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles tenían una mente brillante, legal, presentaban argumentos como si estuvieran en una corte, y entonces ellos sabían presentar argumentos. Era una de las formas en que ellos educaban a los niños. Les hacían preguntas y ellos tenían que responder con la palabra de Dios. Y entonces sabían cómo debatir, sabían cómo responder, sabían cómo dar argumentos en defensa de su postura, su posición doctrinal. Entonces Pablo aquí está dando una defensa de la doctrina que él ha estado predicando, el Evangelio de la gracia de Dios. Y lo hace en una forma muy detallada y minuciosa, dando respuesta a algunas de las preguntas y algunas de las quejas que tienen estos, diciendo que lo que él está predicando no les suena como lógico. Y entonces él usa esa lógica. Ahora, como pueden ver aquí, el ser humano es justificado por la gracia, es el resto del libro. Comenzando en el versículo 24 del capítulo 3, podríamos ir hasta el final del libro, que tiene 16 capítulos y termina con el versículo 27. El resto del libro va a hablar justo de esto, lo que significa ser justificado por la gracia de Dios, por la fe. Y da el ejemplo de Abraham, y da el ejemplo de Israel, da diferentes ejemplos para que entendamos este concepto. Así que, veamos ahora algunos detalles. Si quieren tomar nota, lo pueden hacer. Si necesitan papel y lápices allá afuera, tengo algunas hojitas acá que pueden ocupar, o simplemente le pueden sacar una foto a estas pantallas. En Romanos 2, 17 al 3:8, como dijimos, estamos viendo el ser humano religioso. Mucha gente hoy día pretende ser religiosa. No importa la religión, todas las religiones son similares en una cosa, y es que están buscando a Dios con sus propios medios, con sus propias fuerzas, con sus buenas obras. Creen que podrán llegar a Dios o llegar a ser un Dios. Llegar a ser parte del universo, la conciencia universal, lo que lo llamen. Todos tienen esa meta de llegar a un nivel de santidad, de mayor conocimiento, lo que ellos lo llamen, para ellos mismos, con sus buenas obras y su forma de ser, poder demostrar que realmente merecen una eternidad buena, una eternidad de bendición, una eternidad tranquila, llena de paz, o lo que sea. Todas las religiones te ofrecen eso. Por eso nosotros decimos que no tenemos una religión, porque nosotros tenemos una fe en una persona, no en una tradición, no en una iglesia. No tienes que ser bautista para ser salvo. Lo que tienes que ser es un seguidor de Cristo, porque hay salvación solo en Él. Si tú eliminas a Jesucristo de tu doctrina, has eliminado toda chance, toda oportunidad para ser salvo. Porque no hay salvación en ningún otro, dice la Biblia. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, Romanos es centrado en una doctrina de salvación por gracia, pero esa gracia la recibimos por medio de Cristo Jesús. Y ese es el mensaje que necesita el hombre o la mujer, los religiosos. Porque ellos se creen, primero, instruidos en la ley. La persona religiosa tiene mucho conocimiento de Biblia. ¿Los han conocido? Pero ¿qué de este versículo y qué de este otro versículo? Y son expertos en tomar fuera de contexto un versículo, tergiversarlo y presentarte lo que ellos dicen es una verdad, pero realmente es una mentira. Pablo dice a Timoteo y a Tito: ten cuidado de estos, porque ellos traen doctrinas de demonios, pero pretenden ser espirituales y demostrarlo con la palabra de Dios. A nadie le gusta que
que malinterpreten lo que dicen. Yo estoy seguro que menos Dios, porque todo lo que Él dice es veraz. Y son expertos en tomar la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, y tergiversarlo. Pero conocen bien la ley. ¿Qué habían hecho los líderes religiosos en el tiempo de Jesús? Habían tomado la ley y habían justificado el pecado de algunas personas. Un ejemplo. Él dice, vuestra tradición dice que ustedes no tienen que cuidar de sus padres ancianos, porque el dinero que deberían darle a ellos para su sustento, ustedes lo pueden dar al templo. Y ganarse unos puntos adicionales con Dios. ¿Cómo vas a ganar puntos adicionales con Dios si uno de los mandamientos es que honra a tu padre y a tu madre? No los estás honrando si no estás dando el sustento que ellos necesitan. Ellos te cambiaron los pañales y te sustentaron a ti. Entonces ahora te toca a ti hacer lo mismo. Pero ellos tergiversaron la palabra de Dios de tal forma que decían, no, dar una ofrenda es más importante que cuidar de tus padres. No tiene sentido. Y si uno realmente analiza muchas de las doctrinas que están saliendo hoy día, a la luz de la palabra de Dios, uno dice, eso no tiene sentido. Dios no es así. Él se revela de otra forma. Entonces, por más que usen un versículo de la Biblia, por más que digan que son profetas de Dios, apóstoles de Dios, que sean quien sean, que digan, puedan tener tremenda iglesia, 20,000 personas asistiendo un domingo en la mañana, no importa. Satanás tiene mucha gente también. Entonces ellos son instruidos en la ley, se apoyan en ella, se glorían en Dios, hablan de Dios. Todo el tiempo están hablando de Dios, pero no el Dios que tú y yo conocemos. Muchos predican un evangelio de condenación, tienen a todos corriendo de miedo para hacer esto, hacer aquello y hacer lo otro, creyendo que de alguna forma ellos así van a agradar a Dios. No les están enseñando a amar a Dios, a relacionarse con Dios. No se parece su ministerio al ministerio de Jesús. Se creen guías e instructores, pero ¿qué dijo Jesús de ellos? Que son guías ciegos guiando a ciegos. Y los dos van a caer en el hoyo, en la trampa. Confían en su nacimiento y su circuncisión. Somos el pueblo de Dios. Yo soy hijo de Abraham. ¿Qué dijo Jesús? De estas piedras Dios puede hacer hijos de Abraham. Eso no le importa nada. Y va a decir eso en capítulo 4. En unos momentos va a presentar el argumento en capítulo... unos momentos. La próxima semana lo vamos a ver. Capítulo 4 va a ser Abraham como el ejemplo para los que realmente viven por fe. Y tú puedes ser hijo de Abraham, pero si no vives por fe, ¿de qué te sirve? Nada. Entonces ellos se apoyan en su nacimiento, su circuncisión. Yo ya conté una vez que estaba hablando con un hermano creyente, estábamos haciendo algo de construcción o algo, y él dijo, porque en inglés mi apellido Salomón es Solomón, y es del rey de la Biblia, el hijo de David. Y entonces él dijo, ¿tienes alguna descendencia judía? Y yo dije, sí. Y él dijo, ¿y eres hijo de pastor? Sí. ¿Te criaste en el evangelio? Sí. ¿Desde muy chico entregaste tu vida a Cristo? Sí. Ah, no, usted sí que se salva. ¿Pero qué dice la Biblia? Nada de eso vale nada. Ser circuncidado o no, ser de descendencia judía o no, no vale absolutamente. Tener mucho conocimiento de Biblia, si no lo vives por fe, si no lo crees, no lo apropias a tu vida, no vale, literalmente no vale nada. Es más, a veces viene a ser un tropiezo, porque la Biblia dice que con mucho conocimiento, ¿qué sucede? La letra mata. Sí, la letra mata, nos engrandecemos, nos creemos los doctos, los conocedores, y creemos que tenemos ahora el derecho de enseñarles a todos los demás, y no nos enseñamos a nosotros. Se enfocan en el exterior y no en el corazón. Si has estado en una iglesia o asistes a una iglesia o ves predicadores en el internet que enfatizan todo exterior, pero no hablan del corazón, no están dando donde debería ser. Les doy un ejemplo. Si en una iglesia hay problemas de ofrenda, hay problemas de dinero y el pueblo de Dios no quiere honrar a Dios con sus bienes, el problema no es el dinero. ¿El problema es qué? El amor a Dios. Yo no le voy a decir a Wendy, no, el dinero es mío y yo no te voy a compartir nada. ¿Por qué? La amo.
es que esto yo me lo gané. Si esa es tu actitud, entonces no la amas, no amas a tus hijos, no amas a tu esposa, por más que tú lo digas. Porque el amor, ¿qué? Da, es natural. Y si hay un problema de dar, entonces no importa cuántos versículos tú te sabes que dice, dad y se os dará, y todas las promesas de Dios, alguno robará a Dios. Yo podría predicar eso hasta que venga Cristo y no va a cambiar tu corazón. Porque el problema es otro, no es que tú no sepas lo que dice la Biblia, es que no te importa porque no amas a Dios. Y ese era el problema de los líderes religiosos de ese tiempo. Actuaban de cierta forma, pero no había amor por Dios. Y entonces eso los condena ante los ojos de Dios. Porque Él no quiere una religión externa. ¿Qué quiere Él? Una relación de amor con el ser humano. Y la única forma que podemos tener eso es por medio de Cristo Jesús. Entonces, ya el ser humano religioso no tiene excusa, no tiene cabida, no puede tener esa relación con Dios. Entonces se hace esta pregunta: si el religioso no puede acercarse a Dios como Él pide, ¿qué ventaja? ¿Por qué ser judío? Bueno, y Él dice, es que la ventaja es que ellos tienen la palabra de Dios. ¿Qué ventaja es esa? Bueno, ¿qué dice la Biblia? En Romanos 10, 17, ustedes yo creo que se lo saben. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no siempre. No es una garantía. Algunos escuchan la palabra de Dios y no termina en fe. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 4. Hablando del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que ellos estaban dando vueltas en el desierto? Y después de dar vueltas en el desierto un tiempo, Dios dice, y ahora es tiempo de entrar a la tierra prometida. Y mandaron espías, ¿y qué dijeron los espías? La mayoría dijeron, no podemos. Son muy grandes, no vamos a alcanzar a tener ni una victoria cuando cruzamos allá. Entonces se llenaron de miedo, la gran mayoría de la gente les creyeron a ellos y no a los dos espías que hablaron la verdad y hablaron en fe. Y entonces, ¿qué dice Dios? No van a entrar. Todo lo que nosotros recibimos de Dios, por más que Él lo haya prometido, es por medio de la fe. Por más que Dios lo prometa, si tú no lo crees, no tendrá un beneficio para ti. Por más que esté en la palabra de Dios, por más que te lo tengas memorizado. Y es por eso que dice versículo 1 del capítulo 4 de Hebreos, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque la promesa es firme. Dios, cuando Él dice algo, no miente y esa promesa es eterna. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que los oyeron. Escucharon la promesa, escucharon la promesa, escucharon la promesa. ¿Cuántas veces? Les voy a dar esta tierra que fluye leche y miel. Yo voy a asegurar de que los animales feroces ya no anden por ese lugar. Yo voy a asegurar de que todos sus enemigos salgan corriendo. Yo les voy a dar la victoria, yo los voy a proteger. Y por más que el Señor les seguía repitiendo esas promesas, no le creyeron a Dios. Entonces, ¿qué provecho tuvieron? Ninguno. Todos murieron ¿dónde? En el desierto, sin haber alcanzado la promesa. Y hay muchos religiosos que tienen la palabra de Dios y no alcanzan las promesas porque no las aplican por fe. ¿Qué ventaja entonces tiene? Bueno, tiene primeramente la palabra de Dios, pero muchos de ellos no fueron salvos porque simplemente no le creyeron a Dios. No querían el mensajero que Dios les mandó, no querían el Mesías que era Jesús, querían otro, querían uno a su manera. Como hoy día la gente tiene a Dios a su manera, de acuerdo a su imaginación. No es el Dios verdadero de la palabra, no es el que es revelado en las Escrituras, es el que ellos quieren. Y se inventan un Dios, ¿y eso es qué? Idolatría. Es otra forma de idolatría. Juan capítulo 12, Jesús aquí hablando. Juan capítulo 12, versículos 37 al 39.
9, podríamos. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Cómo es posible eso? Tú ves a un cojo que nació cojo, que nunca ha podido caminar, sanado. Ciegos, que ahora ven. Un montón de cambios en la vida de gente que creía en él y ¿cómo no van a creer? Pero no hay peor ciego que el que no quiera ver. O sea, literalmente no podían ver Dios en presencia cumpliendo todas estas profecías y no lo podían ver. Entonces, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Este es capítulo 53 de Isaías. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Ellos endurecen su corazón y Dios dice, ¿sabes qué? Ok, te confirmo en esa decisión que has tomado. Vamos a ver eso en Romanos, cuando habla de diferentes personajes del Antiguo Testamento. Algunos que le creyeron a Dios y otros que no le creyeron. Hay un pensar errado en los de Romanos capítulo 3, por eso defiende el apóstol Pablo su postura, su predicación. Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4. ¿Por qué si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Algunos de ellos eran infieles, pero eran pueblo de Dios. ¿Cómo no confirmó Dios a esas personas en su fidelidad? ¿Cómo no les ayudó Dios a que ellos se continuaran siendo fieles? Eso significa que entonces Dios no es fiel. Porque Él les prometió algo y después Dios no cumplió su promesa. No. Las promesas de Dios muchas veces vienen con condiciones. Y si uno no cumple las condiciones, Dios no tiene que cumplir su promesa. Entonces Dios sigue siendo fiel aun cuando su pueblo es infiel. Entonces Pablo dice, eso no tiene sentido, ese pensar. De ninguna manera, dice el versículo 4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. O sea, tarde o temprano todo saldrá a la luz y se verá que Dios fue fiel. Es más, fue más que paciente. La Biblia dice, Él tarda en su ira, Él espera con paciencia para que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, realmente Dios es más que justo, más que paciente con su pueblo. Pero ellos preguntan después, versículos 5 y 6, acerca de la justicia de Dios. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Algunos de ellos decían, es que Dios es injusto, porque bien en el fondo esto funciona a favor de Dios si yo soy malo, porque demuestra qué tan bueno es Dios. Mientras más malo sea yo, más bueno aparece ser Dios. Pero ¿qué clase de lógica es esa? Yo puedo seguir pecando para que haya más gracia, es lo que va a decir después en otra parte de Romanos. No es lógico, pero así piensa el religioso. Ellos van hilando muy fino y dando argumentos que en el momento uno lo ve y dice, oh, sí, podría ser. Y después se da cuenta, no, eso es ilógico, conociendo quién es Dios. Dios es justo. No depende de que tú seas bueno o malo, de que Él algún día sea reconocido como justo, como fiel, como bueno. Cuando alguien se acercó a Jesús y dijo, buen maestro, Él dijo, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. Ahí no está negando ser Dios, sino más bien resaltando que es evidente que Él es Dios por ser tan bueno que alguien reconoce que es bueno. Solo Dios es bueno, y cuando nosotros comenzamos a ver a las personas, uno diría, pero esa persona realmente es buena. Job, en la Biblia, era conocido como un varón, ¿qué? Recto. Lo dice Dios, y es más, lo resalta y habla con Satanás y dice, ¿has visto a mi siervo Job? Como él no hay en la tierra. Pero Job mismo, ¿qué dice?
soy pecador. Y sé que algún día veré mi Redentor. Entiende que Él necesita ser redimido por Dios. Él entiende que algún día Él tendrá que presentarse en la presencia de Dios para darle a Dios gloria por su misericordia y su gracia. Y lo dice. Entonces, ¿es Dios injusto? No. ¿Sigue siendo Dios fiel? Claramente. Dios es glorificado en mi pecado, versículos 7 y 8. Nunca puede ser así. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Ellos dicen, es para el beneficio de Dios y su gloria que yo sea mentiroso, porque entonces ahí se resalta la verdad de Dios. ¿Qué clase de pensar es este? No tiene sentido. Es como querer excusar su vida y su forma de pecar para que Dios sea glorificado en lo malo que yo hago. Y él dice en versículo 8, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Él dice, no tiene sentido nada de lo que ustedes están diciendo. Piensen bien, piensen en forma lógica, piensen en forma bíblica. La última cosa que él pregunta es si somos mejores nosotros, hablando él, siendo judío, ¿somos nosotros mejores los religiosos que ellos, gentiles, personas que no conocen a Dios? No. ¿Por qué? Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles, que todos están ¿qué? Todos están bajo pecado. Tú eres pecador, yo soy pecador. No hay alguien que delante de Dios sea mejor. Entonces uno dice, ¿pero para qué esforzarse? Buena pregunta. ¿Por qué te esfuerzas para ganar tu salvación si por más que te esfuerces no lo vas a ganar? Pero ya siendo salvo, las buenas obras que hace cuentan no solamente para algún día nosotros en la presencia de Dios recibir galardón, pero también muestra que realmente nosotros amamos a Dios. ¿Cómo demuestro yo el amor por mis hijos, mis nietos, mi esposa? Con obras, no solo con palabras. Le puedo leer poesía y cantarle una tremenda canción, pero si llega el día en que ella necesita algo y yo no le ofrezco esa ayuda que ella necesita, las poesías y las canciones no valen nada. Y ese es el problema con el religioso. Entra delante de Dios, adora a Dios, le canta alabanzas y todo, y después sale y vive como el diablo. Y dice, con mi pecado estoy resaltando la misericordia y la gracia de Dios. No, Señor, no tiene sentido. La realidad del ser humano lo vemos también en versículos 10 al 18, ya lo leímos. En la historia hubieron buenas personas que buscaron a Dios, eso ya lo hablamos. Estuvo Job, tenemos a Nicodemo en Juan capítulo 3, que él realmente estaba buscando a Dios, era un hombre bueno, era un hombre religioso. ¿Qué dijo Jesús? Necesitas nacer de nuevo, necesitas ser una persona renovada. Se lo dice a uno de los más estrictos en guardar la ley. Cornelio, en Hechos 10, daba limosnas. Dios dice, yo reconozco que eres un buen hombre. He visto tus limosnas que han agradado a Dios y tus oraciones han sido oídas en la presencia de Dios. ¿Pero qué? Manda a buscar a Pedro para que venga y te predique el Evangelio. ¿Por qué? Porque necesitas creer el Evangelio para ser salvo. No importa qué tan buena la persona sea, necesitan a Cristo, necesitan el Evangelio. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero como dice, hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Versículo 19. Pero sabemos, o sea, no hay duda alguna, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿De qué sirve la ley? Va a tapar toda boca, porque nadie puede guardar la ley. El mejor judío no la ha podido guardar. Segundo, da conocimiento del pecado, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo entiendo que soy pecador porque la ley dice no matarás. Y alguno dirá, pero yo no he matado a nadie. ¿Qué dijo Jesús? ¿Estás tan enojado con tu vecino que te gustaría verlo muerto?
ya cometiste ese pecado en tu corazón. Por más que no lo estés apuñalando o disparando, eres culpable. La miras, codiciándola en tu corazón, ya cometiste adulterio. Ves algo que tú quieres y si tuvieras la oportunidad, ¿lo tomarías? Esa es codicia. Estás realmente buscando placer en esas cosas en lugar de realmente confiar de que Dios te puede dar todo lo que necesitas. Entonces, todos somos culpables, con la forma en que Jesús lo explica. El versículo 21 tiene dos palabras que son claves para el resto del libro. Y son estas dos palabras, pero ahora. Antes éramos, y el resto del mundo es, pero ahora tenemos esta verdad que transforma todo, que cambia todo. ¿Qué es la verdad? Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia ¿de quién? De Dios. Vamos a estudiar esa palabra justicia porque aparece mucho en el libro de Romanos. La palabra en el griego es diaikosune, que significa una persona realmente en su interior buena, que no hay ninguna maldad, no hay doblez, siempre hace lo correcto, pero tiene una aplicación a nuestras vidas, porque la Biblia claramente dice que deberíamos ser como ¿quién? Como nuestro Padre Celestial, como sus hijos. Entonces aquí Dios es el que es justo y testificada por la ley y los profetas. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Dijo que Dios era así, que sería así para siempre, Dios no cambia, y que el que viniera algún día representando a Dios, que sabemos que fue Jesucristo tomando forma humana, Dios en forma humana, iba a ser justo en todo su comportamiento. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él. Es testificada por la ley y los profetas, es basada en la fe en Jesucristo, provee la redención, lo dice el versículo 24, y Cristo es la propiciación, Dios Padre es el que justifica. Eso es lo que vamos a comenzar a ver la semana entrante, porque eso pone el fundamento de todos los argumentos que vienen en el resto del libro. Él no ha terminado de hacer preguntas, no ha terminado de acusar a otros que lo acusan a él, no ha terminado de defender su postura y su doctrina, sigue con esos argumentos, solo que ahora las malas noticias pasaron. Pero era necesario presentar casi 3 capítulos enteros para presentar realmente qué tan malo es el ser humano, qué tan necesitado somos nosotros. Porque hoy día especialmente esto está bajo ataque. La gente hoy día, ¿qué dice? Que la gente básicamente es buena. Y con una ayudita, ¿qué va a hacer? Lo vamos a elevar. Entonces el problema es económico, o el problema es en el hogar, no tienen 2 padres, o el problema es la sociedad, o el problema es el gobierno, o el problema es... ¿Y qué dice la Biblia? No, el problema es peor que eso y mucho más. Es que nacimos, ¿qué? Hijos de Adán y Eva. ¿Y qué eran ellos? Los primeros pecadores. Y tenemos nosotros esa herencia. Y eso es uno de los argumentos que da el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Ahora, estas conclusiones, como dije, las vamos a ver la semana entrante. Pero ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Bueno, la respuesta más importante de tu vida es: ¿en qué depositas tu fe para estar bien con Dios? ¿En ser buena persona? ¿En tu religión? ¿En cumplir los mandamientos? ¿O en la obra redentora de Cristo en la cruz? La ley es buena, los mandamientos son importantes, pero más que todo para mostrarnos que necesitamos a Cristo. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea, Él tomó el lugar para que nosotros no tuviéramos que cumplir la pena, la condena que nos pasa la ley de Dios. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y pido, Señor, que nos ayudes a vivirla. No a ser simplemente religiosos, pero a creerla de corazón. Pido, Señor, que
estés hablando a los corazones de cada persona que está al alcance de mi voz. Si hay alguien especialmente que no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, no tiene todavía esa seguridad de su salvación, quizás está confiando en sus obras. Yo pido, Señor, que los llames, les reveles la necesidad que tienen ellos de creer en Cristo. Lo pido por su nombre. Amén.